saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Existe o no un periodismo responsable, profesional, que dé contexto y exprese conocimiento del deporte que narra o sobre el que informa? Para reflexionar sobre este tema, el periodismo en diferentes disciplinas deportivas, conversamos con televidentes, con periodistas deportivos de Teleantioquia y otros canales y con la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos en Antioquia. Saberte ver. Yo espero que el periodista tenga todo el conocimiento, todas las bases tanto técnicas y sí, como la autoridad la da el conocimiento, el estar como bien informado de tanto la parte teórica como la parte práctica. Entonces uno espera que un comentarista de cualquiera que sea la disciplina tenga esas bases, ese conocimiento real y sepa pues de lo que está hablando. A mí me gusta mucho, bueno, obviamente por un país como Colombia, obviamente el fútbol, pero también me gusta el patinaje, ¿cierto? Y más que todo, bueno, aunque hay muchas disciplinas que no se le da como cierta relevancia, ¿cierto? Hay muchos deportes que no se le da cierta relevancia, pero por cultura acá en Colombia lo que más mira uno es fútbol, ¿cierto? Digamos ahorita con lo de, aunque el ciclismo ahorita está dando protagonismo, un buen exponente sacó la cara por nuestro país. Yo creo que lo más rico cuando uno mira un partido de fútbol o un campeonato de patinaje o unos Juegos Olímpicos, uno espera como, porque sí, muchas personas de pronto desconocemos ciertas cosas técnicas de cada deporte, entonces uno espera enriquecerse y que el narrador, el locutor, la persona que nos está informando sobre el evento deportivo, sí, nos enseñe, ¿cierto? Ahora también cada disciplina tiene su intención. Entonces, por ejemplo, qué bueno cuando un locutor narra un gol como debe ser, aunque técnicamente muchas personas del común no desconozcan ciertas cosas. Sí, uno como televidente espera enriquecerse, aprender, claro, entonces uno espera que el que está narrando sepa realmente lo que está diciendo. Nuestra TV. Saberte ver. El deporte, como bien sabemos, mueve masas, y cuando las personas no asisten a los diferentes campeonatos, existe la oportunidad de que lo transmitan por los medios de comunicación o que luego salga una reseña en un noticiero. También hay que reconocer que el deporte ha contribuido en buena parte al desarrollo de la televisión. Cada vez más vemos con agrado cómo nuestros deportistas están sobresaliendo en tantas y diferentes disciplinas deportivas, en los diferentes Juegos Olímpicos, Panamericanos, competencias internacionales. Y a nosotros como defensores del televidente de Teleantioquia nos ayuda a pensar y nos lleva a pensar y a cuestionarnos qué están haciendo los medios de comunicación, qué están haciendo los periodismos para dar la talla a estos nuevos retos que están haciendo los deportistas. ¿Será que los periodistas, los medios de comunicación, el periodista deportivo está informando a la altura de estos nuevos retos que nos están trayendo los deportistas?
¿Será que el periodista deportivo además está educando y formando en tantas modalidades que estamos aprendiendo que hasta hace unos pocos años eran desconocidos? Estamos hablando de muchos deportes, de deportes que Colombia no conocía, Colombia no sobresalía y que realmente son retos grandes en que los periodistas deben cuestionarse cómo debe ser ese papel, cómo debe ser el papel de periodista en educar, en formar. Hola, buenas noches, son las 9 en punto, bienvenidos a Todo Pedal, un viaje por todas las modalidades del ciclismo en Antioquia, aquí en Teleantioquia, el canal del ciclismo. Hoy con un programa lleno de emociones porque vamos a tener varias modalidades precisamente de las bielas, entre ellos a Carlos Mario Kendo, que se está preparando ahora para los Juegos Panamericanos que comienzan en 20 días. También hablaremos de Gravity Bikes, un deporte que ha desaparecido un poco, pero que sigue teniendo muchos talentos en el departamento de Antioquia. También vamos a tener, por supuesto, a la medallista olímpica, la campeona olímpica Mariana Pajón, que también se está preparando para esos Panamericanos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El periodista deportivo, como el que cubre cualquier otra fuente, debe capacitarse, desligarse de apasionamientos, ser razonable y tener cuidados en separar con claridad la información de la opinión y de la publicidad. Para este programa, 2 periodistas y un productor de televisión nos cuentan sus experiencias en su quehacer. Pues hay que estudiar. Primero hay que gustarle y tener un poquito la cercanía con el deporte. Como televidente verlo, asistir a partidos, si a uno le gusta realmente el deporte. Siempre se ha dicho que uno puede ser bueno en algo primero si le gusta. Veo muy difícil que uno pueda ser un destacado profesional en el deporte como periodista si no le gusta el deporte. Entonces lo primero es observar muchos partidos. Y a partir de que empieza uno a sentir eso, la responsabilidad del trabajo es estudiar también, que no es solamente ver un partido y decir que me pareció muy bueno, también hay que estudiar un poco el entorno, la información de los jugadores, la información del reglamento, la información que hay en el entorno de lo que está sucediendo, incluso la parte social también hay que tenerlo en cuenta, porque un comentario bien hecho o mal hecho, o bien o mal manejado puede tener una influencia positiva o negativa dependiendo de cómo se diga, sobre todo con lo susceptible que está ahora el ambiente, sobre todo con el tema del fútbol. Bueno, el día a día empieza con un consejo de redacción en el cual se debaten los temas, en el cual se intensifica obviamente la búsqueda de las prioridades, qué se debe hacer durante el día, y allí el director, en este caso pues en cabeza mía para la parte deportiva, define y da una línea por la cual se va a ejercer cada una de las notas. Supongamos que se debe salir a grabar una nota de karate, entonces el periodista encargado dice cuál es el tema, de alguna manera yo le doy un lineamiento frente a cómo vamos a abordar el tema y pues ahí arranca. Posteriormente se hace la preproducción de la nota, el periodista sale a grabar, después de grabar el periodista tiene que llegar a hacer un pietaje, el pietaje es determinar tiempos de la grabación para saber de qué momento a qué momento va una entrevista o de qué momento a qué momento va una imagen. Después del pietaje, la escritura, se hace la revisión del texto y luego de la revisión del texto se entra a un proceso de edición. Ya cuando está la edición en pleno, se hace la revisión de la nota ya como queda en caliente y se determina si se emite o no se emite. Me parece que todo el ambiente deportivo, tanto en medios de comunicación como en general, está muy guiado por el fútbol y de pronto en segundo plano por el ciclismo. El resto de deportes se ven como en un plano más lejano. Las dificultades que hemos tenido es que los periodistas conservan el lenguaje del fútbol, entonces a la hora de informar o de narrar una disciplina diferente se quedan con esos términos. Por ejemplo, estamos transmitiendo fútbol americano y el narrador puede hablar del jugador con la casaca número tal, que son
como palabritas que vienen del mundo del fútbol. Ese es el primer obstáculo que tenemos a la hora de cubrir un deporte diferente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Teleantioquia, mi canal, Teleantioquia Deportes, como siempre apostándole a todas las disciplinas deportivas. Hoy en directo desde el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Grand Prix Internacional Jimena Restrepo. Los mejores del país, algunos de los mejores a nivel internacional, congregados para mostrar lo mejor en su potencial, el atletismo en todas sus dimensiones y los deportistas que buscan marcas panamericanas, marcas mundiales y marcas incluso para poder estar en Juegos Olímpicos. Bueno, ahora en el canal hemos tenido la oportunidad de incursionar en el baloncesto, que se ha estado incorporando mucho más fuerte ahora con la Liga Profesional de Baloncesto en nuestro país. Me gusta mucho el tenis también, aunque no hemos tenido mucha posibilidad de trabajar profesionalmente en transmisiones de tenis también. Y el ciclismo, que es otro tema muy diferente al nuestro, tampoco he tenido la oportunidad de transmitir. El ciclismo también es un deporte muy popular, pero no hemos tenido la oportunidad de estar muy de cerca en transmisiones. Pero sí, por lo que vemos, por lo que leemos, creo que uno también puede ir metiéndose poco a poco en esa opción. Hay algunos periodistas que tienen sus fuentes determinadas, es decir, algunos tienen su especialidad, uno conoce más las fuentes del ciclismo y conoce más sobre el ciclismo, otro conoce más sobre la natación, otro sabe un poco más de los términos, las fuentes y otro tipo de cosas con respecto al fútbol profesional colombiano. Entonces se va determinando según este tipo de eventos. Digamos que algunos periodistas tienen facilidad para ciertos temas y es a lo que se le da pues obviamente una prioridad, a que el periodista que sabe sobre ese tema hable sobre el tema del cual va a ejercer su nota. De todas maneras hay algunos momentos en los cuales pues obviamente se tiene que acordar, dependiendo del periodista que esté, de los turnos que haya, cuál debe ir a grabar y qué motivo tiene para grabar y por dónde se va a dar un lineamiento frente a la estrategia o a, pues obviamente, cómo se vaya a distribuir una nota. Bueno, yo como productor de deportes, mi labor principal es las transmisiones deportivas que hacemos en el canal. Mi labor es desde la búsqueda del evento que vamos a transmitir, la negociación para conseguir los derechos, planear toda la producción y ejecutarla. Nosotros como canal público y como la misión que tiene Teleantioquia es tratar de cubrir las minorías, de cubrir esas disciplinas y esos nichos que los otros canales no cubren. Entonces siempre estoy tratando de buscar las ligas o los clubes de deportes que ni siquiera tienen liga para darle la participación acá. De hecho, en el canal hemos sido pioneros en varias disciplinas a la hora de transmitirlas en televisión. Por ejemplo, en los 2 años que yo llevo acá me ha tocado hacer por primera vez una transmisión en Colombia de skateboard, de fútbol americano y de hockey subacuático. Siempre estamos tratando de tener disciplinas diferentes, de cubrir personas que no tienen la participación en los medios normalmente. El escenario no solo del fútbol, sino de las diferentes modalidades deportivas despiertan pasiones, críticas, alegrías, tristezas, reúne amigos, familias y en ocasiones la narración o las opiniones de periodistas generan controversias. Digamos que las dificultades van un poco encaminadas a... Muchas veces hablamos de términos cliché, de términos que se vuelven recurrentes en el deporte y lo que pasa es que en este tipo de términos se utilizan dependiendo del deporte. Son términos que identifican el deporte, o sea, que le dan identidad a cada una de las disciplinas. Si yo te digo, están sobre un tatami, tengo que decirte que el tatami es el área de combate en el karate o en las artes marciales. Entonces, es tratar de ejercer ese tipo de términos. Pero ¿cuáles son las dificultades? Que muchas veces no conocemos muchas cosas de otros deportes. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Estudiar previamente lo que se va a ir a hacer. Entonces, si yo voy a ir a hacer una nota de boxeo, puedo revisar términos del boxeo, boxeadores y sus antecedentes, boxeadores y su presente. Si yo voy a ir a hacer una nota de rugby subacuático, tengo que enterarme un poco de qué se hace en el rugby subacuático, cuáles son los elementos que se utilizan, el stick, el palo en el hockey. Es decir, es tratar de encaminar un poco antes de la nota para poder llegar con un conocimiento previo y no salir con cualquier cosa.
tardes, bienvenidos. Estamos desde el Coliseo Jorge Hugo Giraldo para transmitirle a ustedes el Campeonato Nacional Juvenil y Mayores de Gimnasia Artística. Está con nosotros el profe Marino Pineda. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos pues muy deseosos de empezar la transmisión. Vamos a ver los mejores gimnastas en este momento de Colombia que tienen ya nivel mundial. Qué bueno, y vamos a ver aquí a los mejores. Por eso esperamos una muy buena asistencia. Exacto, tenemos los mejores gimnastas en masculino, en femenino. Tenemos a Josimar Calvo, a Jorge Hugo Giraldo, Viviana Vélez y toda una serie de gimnastas que vienen detrás de ellos para crear la nueva gimnasia internacional de Colombia. Pues nosotros aquí siempre tenemos una planeación. Por ejemplo, por poner un caso específico, vamos a hacer una transmisión deportiva. Los días previos estamos estudiando ese deporte, el reglamento, el evento como tal que vamos a hacer, el lenguaje de esa disciplina. Tratamos de que el narrador, comentarista, periodistas estén muy enfocados a lo que es esa disciplina. Tenemos un estudio previo, vemos grabaciones de deporte, escuchamos periodistas internacionales que han hablado sobre esa disciplina. Tratamos de conservar mucho el lenguaje que es, aunque es difícil y de todas maneras al aire se puede escapar un término que no va acorde. La gente puede notarlo de vez en cuando, pero también es comprensible porque hay disciplinas que no estamos haciendo cada 8 días, sino que se hacen una sola vez al año. Pero siempre tratamos de que los involucrados en la transmisión tengan esa preparación específica. Bueno, también dentro de esa preparación que hablamos de los periodistas deportivos hay que tener en cuenta también el lenguaje que manejamos. Llegamos mucho al lugar común y somos mucho de repetir, muchas veces inconscientemente. Entonces es muy común escuchar en los periodistas deportivos frases de cajón, cliché, algunas inclusive son extranjerismos, pero creo que muy pocas veces el periodista tiene conciencia de lo que realmente está diciendo. Estábamos hablando, por ejemplo, de hablar el equipo de la Vecchia Signora para referirse a un equipo italiano, decir la selección azteca o la selección carioca, por ejemplo, como si los mexicanos solo fueran aztecas o los brasileños solo fueran cariocas de Río de Janeiro. Hay que tener en cuenta el lenguaje y saber utilizar las palabras apropiadas para lo que queremos decir y no caer en el común. Si todos dicen una palabra, no caer en ese error de repetirla, porque hay televidentes que obviamente saben, estudian, hay profesionales al otro lado de la pantalla que seguramente se dan cuenta de ese tipo de errores. Nuestra TV. También quisimos conocer sobre este tema la opinión de ACORD, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, Capítulo Antioquia. Es el gremio que congrega a los periodistas deportivos que laboran en los distintos medios de comunicación del departamento y a nivel nacional. La Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, ACOR Antioquia, es la entidad que reúne a todos los periodistas deportivos del país. Hay 27 seccionales en el país, nosotros representamos al departamento de Antioquia y la ACOR Antioquia es la más antigua de todas y tiene 64 años de fundación. O sea que durante 64 años estamos protegiendo y luchando por la dignidad del periodista deportivo. El deporte tiene una cualidad que no tiene otra información, que es la parte pasional. El que está vinculado con el deporte tiene un sentimiento hacia un equipo, hacia una persona, hacia una actividad o hacia alguien que está participando. Ahí el periodista deportivo tiene que capacitarse mucho porque está no solo informando de lo que está viendo, sino que además está tocando el corazón de muchas personas que están a favor o en contra de lo que se está realizando en el terreno de juego. Entonces el periodista ahí tiene una responsabilidad muy grande. Tan grande es no solo informar como pasa en otros hechos, sino que ahí es cómo manejamos la pasión del otro sin ofender. El periodista deportivo tiene una obligación personal y profesional. La personal y profesional es capacitarse. ¿En qué? En todo lo que vaya a hacer. Entonces, hay muchas formas de capacitarse. Una, siendo autodidacta y aprendiendo a través de las redes sociales, aprendiendo de los otros, metiéndose en el medio. Hay muchas formas. Pero también las universidades están preocupadas por eso. Aquí en la ciudad, las universidades están dictando cursos, inclusive hasta hay pregrados de la actividad deportiva. Hay especializaciones donde le enseñan al periodista a trabajar en esos aspectos. Y adicionalmente
el periodista tiene la obligación de meterse al interior de las actividades que no conozca. Te pongo un caso concreto, el rugby es una actividad nueva, el ultimate es otra actividad nueva. Nosotros, ¿cómo podemos estudiar con los que practican ese deporte, con los técnicos y poder ir profundizando un poquito más sobre el tema y teniendo las bases obvias que debemos de tener como comunicadores que somos? Entonces es estudiar, profundizar sobre las actividades deportivas que a nosotros nos corresponden. Con relación al tema de que siempre preguntamos lo mismo y que siempre respondemos lo mismo en los periodistas, porque primero hay muchas cosas que se salen del contexto. Una, cuando el periodista pregunta lo mismo, el deportista está preparado para eso y responde bien. Cuando el periodista le hace una pregunta salida de contexto, ya el deportista, que tampoco se prepara para enfrentar a los medios de comunicación, no sabe qué responder. Y ahí queda un bache, un vacío y una cosa sin respuesta. Lo que sí tenemos que prepararnos es estudiar más. Aquí damos opiniones, no investigamos. Entonces, aquí decimos al técnico, ¿usted por qué hizo este cambio? Cuando nosotros deberíamos tener ya un conocimiento claro del por qué. Eso se ve en el terreno de juego inmediatamente, cuando uno estudia bien el fútbol. Entonces, en esa serie de actividades es lo que nosotros tenemos que preparar muchísimo más, en la elaboración de preguntas, pero hay un tema que es básico, que es la investigación. Cuando nosotros investigamos, conocemos con profundidad, podríamos hacer preguntas más interesantes. Y cuando el deportista también se prepare para enfrentar un medio que no le va a preguntar lo mismo, vamos a tener mejor calidad en la información para el oyente o el televidente. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Detrás del Juego Historias, el espacio para conocer la vida de los principales referentes del deporte regional y nacional, y hoy con unos verdaderos ejemplos, tanto dentro como fuera de competencia. Con JJ Varela. J, bienvenido. Felipe, gracias. ¿Qué tal? Un saludo para todos los televidentes. Empezamos con la historia de una mujer, Ángela Vanegas, que le gustan muchos deportes. Empezó con el polo y luego se dedicó al taekwondo. Más allá de que su herencia familiar era el baloncesto, ella quiso por esta disciplina. Así es. Veamos la historia entonces de la hija de doña Ofelia. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El televidente tiene derecho a recibir desde los medios de comunicación una información clara, veraz y oportuna. También tiene el deber de participar, de hacer valer sus derechos y de ser crítico. En este caso, cuando sienta que desde las imágenes y el lenguaje deportivo se les falta al respeto. El deber de saber ver y utilizar televisión. Yo creo que en cuanto a los canales regionales, en este caso Teleantioquia, un excelente canal, yo creo que la calidad debe ser la misma en un canal regional o un canal nacional. Y pienso que Teleantioquia es un buen exponente en todas las transmisiones que hace de eventos deportivos. Y no, fiel televidente de Teleantioquia, sí, he mirado algunas transmisiones que han hecho. Y no, pero pienso que los canales regionales como Teleantioquia sobresalen en ese tipo de campo deportivo, de darnos esa variedad, esas opciones en cuanto a programas deportivos. Yo quisiera como hacerle un llamado a todo el mundo, a los televidentes, a los involucrados en el deporte y a los mismos periodistas deportivos, porque la gente siempre se queja de que en los medios se ve el fútbol y se descuidan las otras disciplinas, pero todos tenemos que ver ahí. Si el televidente en el momento de la sección deportiva termina de ver los goles de la Liga Colombiana y pasa el canal, el rating baja. Entonces el llamado es para que el televidente también quiera informarse sobre esas disciplinas, así los medios vamos a tener que tenerlos en la parrilla de programación, y también para los dirigentes deportivos, porque a veces se quejan de que no tienen participación en los medios. Pero también hay que decirles que los periodistas no son adivinos, y si ellos no nos cuentan de sus eventos, es muy difícil que nosotros los podamos promocionar o registrar acá en el canal. Debe haber una relación importante entre las entidades deportivas y los medios de comunicación por ser instituciones sociales al servicio y el entretenimiento de los ciudadanos, también por el beneficio que obtienen y el impacto que generan.
De ahí la importancia de ser conscientes del cuidado en las transmisiones, comenzando por las expresiones que utilizan los periodistas al informar. Ahí tenemos un problema grande que es con los medios de comunicación, ya que no le dan mucha oportunidad a esas actividades deportivas. Aquí cuando el periodista quiere trabajar en otro deporte, en otra actividad, no tiene muchos espacios, porque casi todos están dedicados al deporte o es lo más comercial. Ahí también hay un llamado de atención no solo a los medios de comunicación, sino a la empresa privada para que patrocine otras actividades deportivas y el periodista vea una facilidad de poder trabajar ahí. Entonces, eso es tiene varios aristas. Una es el periodista que tiene que capacitar en todas las actividades deportivas. Dos, que los medios que en eso sí vienen adelantando los canales regionales, que vienen trabajando mucho apoyando esas otras actividades, pero a nivel nacional todavía no se ve mucho. Y los medios apoyen un poquito más y la parte tercera es que la empresa privada también se vincule con los mismos medios y con los periodistas para que haya una proyección de esos alternativas. Muy bien, estamos ya con nutrida participación, ya está en escena los dos grupos de paracaidismo que vamos a tener inicialmente con la bandera de Colombia. Vamos a dejarlo con las imágenes, un homenaje también a Jonathan Flores, ese colombiano que infortunadamente hace una semana perdió la vida en Suiza entrenando para el Mundial de China. Un hombre que ostenta para la historia diferentes récords mundiales, uno de ellos el de mayor duración a tiempo allí en el aire. Ahí está la cámara a bordo precisamente. Vamos a dejarlos. El periodista deportivo tiene un reto grande y es, además de informar resultados, marcadores, tablas de posiciones, el de profundizar en cada una de estas nuevas modalidades deportivas en las que estamos sobresaliendo. Es pensar que el deporte va más allá del fútbol, del ciclismo y del tenis. Vemos cómo en los Panamericanos participaban cerca de 40, 45 modalidades diferentes en las que muchos de estas modalidades desconocemos cuál es su modalidad, cuál es su cultura, cómo practicarla. Si usted siente que en Teleantioquia, el canal público regional, desde cualquier contenido o nota deportiva, no respetan los valores, ni usted encuentra calidad en los contenidos, puede escribirnos a defensor@teleantioquia.com.co. Desde Saberte Ver, hacemos pedagogía y atendemos sus quejas y sugerencias de este canal regional. Saberte ver,